Imagínense a una familia que gasta más de lo que le ingresa. Una familia que gasta más de lo que le ingresa. Esa diferencia entre gastos e ingresos tiene que resolverla de alguna manera. Y entonces empieza a pedir prestado. Le pide prestado al pulpero, le pide prestado al polaco, compra una ropa financiada a través del polaco, le pide prestado al vecino, es probable que le pida prestado a los miembros de la familia, o sacan un préstamo en un banco, sacan tarjeta de crédito, tal vez varios de los miembros de la familia sacan tarjeta de crédito, y de esa manera, mes a mes, van llenando esa diferencia con endeudamiento. Pero esa deuda genera intereses, y el interés se convierte en un gasto que adicionalmente tienen que pagar mes a mes. Y entonces la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande, la deuda se va haciendo cada vez más grande, el hueco entre ingresos y egresos, entre ingresos y gastos, se va haciendo más grande. Llega un momento donde se le van agotando las opciones de pedir prestado para seguir viviendo de la forma en que han estado viviendo. Y en ese momento, algunos acreedores dicen, mire, ya veo que esto es insostenible. Este nivel de deuda, usted no va a poder pagarme con sus ingresos ese nivel de deuda. Usted tiene que hacer algo. Y básicamente, esa familia tiene que empezar a tomar decisiones. Y esa es la parte de la reflexión que quiero compartirle con ustedes. En un entorno con esa familia súper endeudada, con ingresos que no les alcanza todos los meses para pagar sus gastos, ¿qué es lo que ustedes harían? Les invito a hacer sus comentarios. ¿Qué es lo que ustedes harían? Lo primero que hay que hacer es revisar los gastos. ¿Estoy realmente gastando en lo estrictamente necesario o me estoy dando muchos lujos? Lujos que de alguna manera me están disparando mis gastos frente a unos ingresos que no alcanzan para pagar esos gastos. Y entonces a lo mejor estoy saliendo a comer todos los días de la semana. A lo mejor si reviso los gastos estoy viendo que estoy saliendo de paseo todos los fines de semana. Puede ser que esté comprando cosas que realmente no necesito, que esté dándome ciertos gustos que podría vivir sin estos gustos. Entonces lo primero que hay que hacer es revisar el gasto para reducir todo lo que no sea esencial. Entonces viene un proceso de introspección para ver qué gastos son los que yo puedo de inmediato suspender. Si aún así no me está dando para balancear mis finanzas, tengo que ver de qué manera, porque la carga de intereses me está agobiando, ¿qué es lo que uno hace en esas condiciones? A ver, nuevamente una invitación a ustedes a reflexionar sobre el tema. ¿Qué es lo que hace uno cuando tiene un montón de deudas con tasas de interés, tal vez algunas muy altas, con plazos de repago cortos? Bueno, usted hace un inventario de todas sus deudas y trata de renegociar con tal vez algún acreedor un refinanciamiento de todas sus deudas para tirarlas a más largo plazo con una tasa de interés más baja, de tal manera que eso le alivie su flujo de caja, de tal manera que eso le reduzca la presión que tiene todos los meses para ver de qué manera enfrenta su deuda. Si aún así no le está alcanzando, usted tiene otras opciones a mano. ¿Qué otras opciones a mano se les ocurre a ustedes? Podría enfrentar a esta familia que tiene estas deudas cuyos intereses les está básicamente comprometiendo su estabilidad porque tiene ingresos que son inferiores a sus gastos. Pues entonces lo obvio, empiece, si tiene 2 carros, venda uno y con eso abónelo integralmente a la deuda para que baje el monto de la deuda y baje el servicio de la deuda. Puede ser que tenga que vender los 2 carros. Vendió los 2 carros. Si no es un vehículo para trabajar y es un vehículo básicamente para desplazarse a su lugar de trabajo, a lo mejor vendiendo ese vehículo, abonando a las deudas, eliminando las deudas. Sí, alguna gente dirá, bueno, es que sí hubo un deterioro en la condición de vida. Sí, pues ese deterioro en la condición de vida se dio por ese excesivo endeudamiento. Con vendiendo los vehículos, esta persona puede reducir sustancialmente sus deudas y le tocará transportarse en bus, transportarse en taxi, en bicicleta, caminar o utilizar algunos de los servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas como la de Uber o la de Didi, entre otras. Bueno, estas son opciones que tiene una persona a mano. Pero también alguien dirá, bueno, a ver,
tenemos esta casa, es una casa valiosa, a lo mejor podemos vender la casa y pasarnos a alquilar a algún lado. Esa es una opción que también hay que considerar, vender el momento de volver a tener nuestra propia casita nuevamente, pero la verdad es que nos dimos una buena vida o gastamos más de la cuenta, nos dimos muchos lujos o en algún momento tomamos la decisión de gastar de esa manera porque estábamos pagando por una educación con ciertas características o enfrentamos una enfermedad en la familia y tuvimos que endeudarnos para eso. Bueno, eso tiene una consecuencia y la consecuencia es yo no puedo seguir sosteniendo una situación familiar donde mis ingresos son menores que los gastos. Y entonces una manera también de reducir eso, como les decía, es abonando a la deuda mediante la venta de activos. Eso mismo es lo que está enfrentando el gobierno costarricense, el Estado costarricense. Tenemos más gastos que ingresos y esto hay que buscar de qué manera lo estabilizamos. Y el primer paso que tenemos que dar es revisar los gastos, el gasto público. Y en gasto público hay mucho que se puede hacer del lado de las remuneraciones a funcionarios públicos. El gobierno costarricense y todas las instituciones autónomas, todo lo que es el Estado costarricense, tiene más o menos unos 300,000 funcionarios que ganan o reciben un sueldo, unas remuneraciones que en promedio son el doble de lo que reciben personas que trabajan en puestos similares en el sector privado. Entonces, uno de los primeros puntos que usted tiene que tomar sobre ese tema es, mire, parar de inmediato los aumentos salariales. No va a haber aumentos salariales, porque ya de por sí estas personas ganan muchísimo más que sus pares, que las personas que trabajan en algo parecido en el sector privado. Suspenda los incrementos salariales. Y aquí también hay un tema. Recuerden que yo había presentado una acción de inconstitucionalidad hace algunos meses contra el salario escolar, argumentando que ese 14º salario que reciben los funcionarios públicos era un privilegio. Y efectivamente sigo considerando que es un privilegio porque no hay una ley que lo creara. La Sala Constitucional, al resolver la acción de inconstitucionalidad que presenté, señaló que ese incremento, que el salario escolar es un aumento salarial que se paga en forma diferida en enero. Es un aumento salarial que le corresponde a los funcionarios públicos durante los 12 meses del año que se va acumulando contablemente y que se paga en enero. Pues bien, si estamos en una situación como la que tenemos, si decimos que no va a haber incrementos salariales, pero además hay una ley, la ley que se aprobó de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tiene un componente que en algunos de los artículos, en unos capítulos era el de la regla fiscal. Esa regla fiscal establecía que cuando se llegara a cierto nivel de deuda no iba a haber incrementos salariales. Entonces lo que corresponde ahora es que el gobierno diga, mire, no se va a pagar hacia futuro el salario escolar y con eso tendrá una reducción enorme en lo que es gasto público, el no pago del salario escolar. No es meterle el impuesto sobre la renta al salario escolar, que hoy está exonerado el impuesto sobre la renta, y lo que está proponiendo el gobierno es metamos el impuesto. No, esa no es la propuesta que corresponde. La que corresponde es decir, si es un incremento salarial, no se paga entonces ese incremento salarial, no se le sube el sueldo a los funcionarios públicos a partir de enero entrante, pero tampoco se empieza a registrar en forma diferida, a registrar de forma contable el salario escolar que tendría que pagarse en enero del 2022. Bueno, ahí hay una propuesta muy puntual de reducción de gasto público. Hay otras que podemos hacer. Por ejemplo, hay muchos funcionarios públicos que se les paga dedicación exclusiva. Esto significa, usted puede estar trabajando en el sector público y tiene una profesión en particular. Y hay un plus salarial que dice, mire, trabaje solo para el sector público y no trabaje para el sector privado, o sea, no trabaje en lo propio. Si usted es abogado, usted solo puede trabajar como abogado en el gobierno, en la entidad donde usted está laborando como tal. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué no podría esa persona trabajar en las noches en su casa? ¿Por qué no podría esa persona los fines de semana tener su bufete y brindar servicios profesionales allá? Y lo mismo es válido para el profesor de la Universidad de Costa Rica, que se le paga dedicación exclusiva por dar clases únicamente en la Universidad de Costa Rica. ¿Por qué no podría dar clases en otra universidad en las noches o los fines de semana? ¿Por qué no podría tener un emprendimiento él por su lado dando clases privadas? En fin, hay
muchos absurdos y muchos abusos en la remuneración a funcionarios públicos donde todavía puede recortarse mucho. Dedicación exclusiva no es un derecho adquirido y puede reducirse casi que de inmediato. Entonces decíamos salario escolar, decíamos el no incremento de los salarios, pero tampoco el pago de anualidades. Imagínense que en el sector público, en la mayoría de los casos en el sector público, por cada año que se trabaja en el sector público, se le reconoce un plus salarial. Aparte del incremento salarial por aumento en el costo de vida, le dan además un plus salarial. En la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas quedó establecido en más o menos un 2%, 1.96% de aumento salarial todos los años por concepto de una anualidad. En otras entidades públicas, eso es el gobierno central, en otras entidades públicas se llega a pagar casi hasta el 5% de incremento anual solo por eso. O sea, todos los años se paga ese 5% adicional a el incremento salarial que se les venía pagando y reconociendo cada 6 meses. Bueno, eso hay que suspenderlo de inmediato. Dicho sea de paso, hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en estos momentos que se está discutiendo en el Pleno y que está siendo bombardeado por el diputado José María Villalta del Frente Amplio con el propósito de que no sea aprobado. Tampoco tiene el beneplácito de diputados del Partido Acción Ciudadana. Bueno, esas son áreas donde se puede reducir de inmediato. Hay otras que tienen que ver con alquileres. Usted puede reducir muchísimo en alquileres. Hay muchas entidades que están pagando alquileres que podrían básicamente compartir edificios. El edificio de Recope, que está ahí en Barrio Turnón, que era el edificio de VIX, un edificio grandísimo, ahí podrían operar, por ejemplo, diferentes entidades públicas. El edificio del Instituto de Fomento y Ayuda Municipal, el IFAM, que está allá por la zona de los colegios en Moravia, es un edificio como de 6 pisos, donde laboran un poquito pocos funcionarios. Esta institución debería cerrarse y si se cierra el IFAM, entonces tenemos un edificio que podría ser ocupado por otras dependencias gubernamentales para establecerse por allá y no pagar alquileres. El edificio viejo de Recope, también en Barrio Turnón, es un edificio que está básicamente vacío. El edificio del CNP, allá por la zona de por la Municipalidad de San José, donde tiene la sede de la Municipalidad de San José, hay que cerrar el CNP, y si se cierra el CNP, ahí tiene usted edificios disponibles que podrían utilizar eventualmente otras instancias gubernamentales. Entonces hay mucho que se puede hacer en reducción de alquileres. Inclusive podría ofrecerse a fondos de inversión, propiedades, terrenos, edificios. Tome esto para que ustedes lo puedan desarrollar y usted deme un edificio de oficinas por otro lado. Y entonces se está comprando propiedades para alquilar, entregando otras propiedades de tal manera que no se tengan que pagar alquileres. Mucho que hacer del lado de gasto público. Y viene la otra parte, hay que reducir planilla. Hay muchos funcionarios que sobran. Hay un estudio, por ejemplo, del 94, que señalaba que la Asamblea Legislativa podría funcionar con 600 personas. Hoy tiene casi 1000 personas. ¿Podría reducirse la planilla de la Asamblea Legislativa? A mi juicio sí. Eso significa que hay que pagarle a las personas todos sus extremos laborales. Es un pago que se hace de una sola vez. El dinero del Fondo Monetario Internacional podría pedirse para eso, para hacer liquidaciones de funcionarios, para que estas personas puedan eventualmente con esa liquidación iniciar algún emprendimiento. Y eso requiere obviamente que el gobierno elimine un montón de trabas para que haya más actividad económica. Esa es parte de lo que se puede hacer a nivel de gasto público. A nivel de ingresos podemos explotar recursos naturales, lo de Cruzitas de inmediato, gas natural. Podemos aumentar los ingresos del Estado también mediante la venta de activos. Hemos mencionado en otros programas la venta de la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. No es vender el INSS, es vender la cartera de seguros comerciales del INSS. El INSS seguirá con seguro obligatorio de vehículos y riesgos del trabajo, pero vender la cartera de seguros comerciales. Hay 13 otras compañías que venden seguros en Costa Rica. Pues haga una licitación internacional y venda la cartera de seguros comerciales del Instituto Nacional de Seguros. Vendamos VIXA, pero no para darle esos $200 millones al Ministerio de Hacienda. Vendámoslo para capitalizar el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional. El Banco de Costa Rica, así capitalizado, imagínense que por los 100 millones que se les metan en el capital, en el patrimonio de ese banco, podría prestar hasta $1.000 millones. Imagínense lo que podría significar eso en reactivación económica, en dinero para emprendimientos. Y ese banco, con esa capitalización,
podría venderse entre 1.000, 4.000 millones de dólares. Vean ustedes que podríamos recibir hasta 15 veces lo que podría recibir Hacienda recogiendo los 200 millones de VIXA. Entonces, no es vender VIXA para pasar la plata a Hacienda, sino venderlo para capitalizar el Banco de Costa Rica, Banco Nacional, y de esa manera entonces tener un banco patrimoniado que puede valer mucho más. Colby, Delice, eso debiera venderse hoy que vale algo. Dentro de poco tiempo, Colby realmente no tiene la capacidad para seguirle el paso a empresas mundiales que están en esta actividad económica de las infocomunicaciones, donde hay una revolución tecnológica, donde los cambios son tan vertiginosos que una entidad como el ICE tiende a la obsolescencia. Entonces, vendámoslo hoy que vale algo. Esos son algunos de los activos. Podría venderse una parte del capital accionario de Recope, dicho sea paso. Esas son maneras de allegar recursos sin tener que recurrir al Fondo Monetario para que me preste 1.750 millones de dólares a cambio de meterle un montón de impuestos a los costarricenses en un momento en que la economía está absolutamente en recesión. Básicamente el tejido empresarial destrozado por malas políticas públicas de esta administración, acentuado todo por el tema del COVID. Y termino esta parte diciendo: hay manera de generar más ingresos para el Estado sin tener que meter más impuestos. Ya mencionamos venta de activos, ya mencionamos explotación de recursos naturales, pero hay otra muy importante y vital para que podamos todos vivir mejor, y es la reactivación económica, es la reconstrucción del tejido empresarial para que haya más actividad económica, y para eso se requiere abrir todos los monopolios por ley, que son monopolios estatales, eliminar las barreras legales de entrada a actividades que están hoy en manos de muy pocos proveedores de bienes y servicios. A eso se le denomina oligopolios, para que haya entonces una mayor oferta de esos bienes y servicios. También se requiere insertarnos con mayor fuerza en el mercado mundial. Eso se llama libre comercio, eso se llama reducir los aranceles, los impuestos de importación, y en fin, eliminar el montón de barreras que existen en actividades económicas, trabas, los sobrecostos que la gente tiene que pagar por iniciar algún emprendimiento en Costa Rica, llámese cargas sociales desbordadas, llámese electricidad carísima, combustible carísimo, logística carísima en el país. Todavía se mantienen impuestos para la importación de cierto tipo de productos que se requieren en procesos productivos o productos terminados que hacen a Costa Rica carísima. Entonces hay que eliminar todo eso, bajar los costos para que haya más actividad económica. Si hay más actividad económica, vamos a tener indudablemente más empleos. Si hay más empleos, va a haber más dinero dando vuelta en la economía, y eso va a generarle más ingresos al fisco. Ven que es relativamente sencillo, y esa es la propuesta que le hacemos al gobierno desde este Facebook Live, desde mis redes sociales, y espero que ustedes puedan compartir esta propuesta con el gobierno y con muchas otras personas, para que vean que sí hay una opción alternativa a la del gobierno de querer aturizarnos de más impuestos.